¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hasta hace poco, la numeración de la diabetes parecía simple. Nos escuchábamos hablar nosotros siempre de la diabetes tipo 1, tipo 2, la gestacional, algunas variantes más raras. Sin embargo, la ciencia nos demuestra que la historia es más compleja. Ha sido reconocido oficialmente la diabetes tipo 5, la nueva forma de enfermedad vinculada a la malnutrición. Vamos a conversar de diabetes con la doctora Eliana Reyes sobre esta pandemia del siglo XXI. Ella es directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día, tanto tiempo. Muy bien, gracias Miriam. Feliz de que me hayan invitado de nuevo, pues así que aquí estamos. Muy bien, gracias. Qué bueno. Oiga, ¿sabes qué? A ver, esto de que la Federación Internacional de Diabetes reconoció oficialmente una diabetes tipo 5 vinculada a la malnutrición en las etapas tempranas. Esto busca, en realidad, hay millones de personas que a lo mejor durante décadas fueron mal diagnosticadas, ¿no? Y abre una puerta a políticas de salud un poco más inclusivas. Pero antes de hablar de eso, me gustaría que habláramos en general, no de lo que es la diabetes. ¿De qué se trata esta diabetes 1, la diabetes 2? Explícanos brevemente, por favor. Claro, mira, en el término diabetes se han agrupado muchas enfermedades y voy a partir en orden de la diabetes tipo uno, en que la persona no tiene insulina. ¿Por qué no tiene insulina? Porque el páncreas se le destruye a edad muy temprana. Puede ser en el primer año de vida y así desde tan precoz hasta que se pesquisa, pero puede ser 20 años también. Y esta que es una enfermedad autoinmune, porque en el fondo el organismo la produce, ya se sabe que es de origen viral. Hay un virus que ataca al individuo y ese virus en sí produce transformaciones en el organismo que hace que se destruya la célula pancreática. El sistema inmune propio hace las defensas para destruir este virus, pero junto con eso, en el fondo como que no reconoce a la célula pancreática como propia y la destruye. Por eso es que se habla que es autoinmune y hay varios virus involucrados y fíjate que no es que sea un virus raro, puede ser cualquier enfermedad viral que le puede dar a un niño o a un adulto joven. Entonces, en el fondo, nadie está libre, lamentablemente. Y obviamente, esto empieza de a poco a destruir al páncreas, pero es una destrucción que es paulatina, pero es rápida. Llega la persona, cuando nace no se sospecha que es diabética y ya a los 6 meses de vida puede haber desarrollado un síndrome agudo en que se diagnostica la diabetes. Oye, perdona, primera vez que escucho esto de que podría ser provocado por un virus o varios, a lo mejor, que no se conocen bien todavía. Supongo que eso debe estar como en estudio, ¿no es cierto? No, no, la verdad es que ya es algo que está demostrado, Ya. que hay varios virus que el organismo no los, o sea, el virus lo reconoce el sistema inmune y junto con reconocer ciertas proteínas del virus, esas proteínas las tiene, las comparte de alguna manera la célula pancreática, entonces las defensas, que en el fondo es como la batería de guerra, responde a todo, digamos, a todo lo que se le parece. Y entre esos está la célula pancreática. Es tal como la enfermedad de la tiroides, la tiroiditis de Hashimoto, que la persona destruye su propia tiroides por su sistema inmune. Acá también el individuo lo destruye porque al defenderse contra un virus también mata las células del páncreas.
Oye, cuéntame, tú dijiste que podía a los 6 meses una guagüita ya tener, por ejemplo, una sintomatología grave, ¿no? Exactamente. Pero en otras no. Va en el individuo el hecho de que se alargue un poco y la diabetes a lo mejor se la diagnostiquen a los 5, 6, 10 o 20 años. Exactamente, porque va a depender de la velocidad con que va destruyendo el páncreas y la reserva que le va quedando de páncreas para que va manteniendo la glicemia normal hasta que ya no es capaz, se produce una hiperglicemia aguda de 200, de 300, y viene el cuadro diabético agudo con deshidratación y baja de peso y puede llegar a un coma. Y cuéntame, ¿hay forma de ir investigando esto año a año, por ejemplo, no sé, haciéndose un examen, digamos, específico, o solamente ante algunos hallazgos que pueda encontrar el pediatra se realizan estos exámenes específicos? No, la verdad es que, mira, primero esto, si bien no es hereditario, hay familias que son más propensas a las enfermedades autoinmunes, ¿ya? Entonces, o sea, en general solamente a esos grupos se les hace algún estudio para buscar ciertos genes que pudieran, digamos, decir que va a la persona a ser diabética más adelante, que podría tener estos genes o podría tener presentes ciertos anticuerpos que van a destruir el páncreas, ¿ya? Y eso se les hace un seguimiento, por supuesto, más preciso. Ahora, el resto no, solamente cuando debutan con el síndrome diabético agudo se hace el diagnóstico y ahí por supuesto que si tiene hermanos, a esa persona, a los hermanos directos le van a hacer el estudio de ver presencia de anticuerpos y ciertas partículas del sistema inmune. Perfecto. Oye, vamos ahora a la que sí tiene un rasgo genético grande, un peso genético grande, y que es la diabetes tipo 2. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, en la diabetes tipo 2, la persona en el fondo nace con su sistema, digamos, pancreático, su producción de insulina y su control de la glicemia normal, y ciertos factores como son el ambiente, ¿ah? El sobrepeso, va a hacer que esta persona empiece a desarrollar lentamente lo que es como un camino: resistencia a la insulina, después viene la intolerancia a la glucosa y después finalmente viene la diabetes. Y eso va a ir en el tiempo largamente, y hay personas que hacen la diabetes finalmente después de los 60 años, ¿ya? Entonces eso también, si bien es hereditario, también va a depender del individuo, porque si el individuo sabe que sus padres, los dos fueron diabéticos, o que ella tuvo diabetes gestacional, sabe que está más predispuesta a ser diabética, entonces debería cuidarse de los factores de riesgo que son el sobrepeso, el sedentarismo, etcétera, digamos, y debería cuidarse. Y yo, como yo le digo a los pacientes, usted puede postergar el inicio de la diabetes, pero como que la marca genética ya le lleva. Yo tengo pacientes que son 8 hermanos y todos diabéticos. Y a cada uno la diabetes se le manifiesta de distintas formas, de acuerdo también a el cuidado que tiene la persona con su enfermedad. Entonces, esta es la diabetes tipo 2, que es la más común de todas, es el 80% de todas las diabetes en el mundo. Como te digo, depende mucho del factor también ambiental. Están los genes, pero si la persona se cuida, podría incluso llegar a muy mayor y recién ahí que apareciera, ¿ya? Cuando tú me hablas de la parte medioambiental y de cada persona, el cuidado de cada persona, obviamente uno de los factores más grandes que van a tener peso en esto va a ser el tipo de alimentación que llevan, ¿verdad? Por supuesto, y por eso es que todos los personal de la salud llegamos a ser majaderos insistiendo en el estilo de vida saludable, porque el estilo de vida saludable
que se le recomienda a la persona enferma del corazón, de los riñones o que tiene patologías neurológicas, es el mismo estilo que va a ayudar a la persona que no le dé diabetes prontamente o que mantenga su control de la diabetes en mejores condiciones. O sea, todos en el fondo debiéramos tener este estilo de vida saludable y con eso vamos a, digamos, enlentecer la aparición de enfermedades crónicas. No podemos decir que no las van a aparecer, pero las vamos a enlentecer o va a hacer que sea menos agresiva. Ya, perfecto, me quedó clarísimo. Oye, Eliana, a ver, en algún minuto tú dijiste una de las cargas que puede venir a lo mejor y que usted debiera tener cuidado entonces es el tema de si tuvo alguna vez diabetes gestacional. Cuéntanos de qué se trata, porque a mí me entra una duda. Por ejemplo, ¿es solamente durante el tiempo de gestación y después se termina? ¿Qué pasa ahí con ese bebé en el proceso de gestación con mamá con diabetes gestacional? Perfecto. Bueno, ese es el otro grupo de diabetes que no le han puesto tipo 3 o tipo 4, pero es el grupo de personas que les da diabetes en determinadas circunstancias. El más característico es la diabetes gestacional, en que la persona no es diabética previa y que durante el embarazo se pesquisa que desarrolla una diabetes, y eso es porque tiene predisposición genética y las hormonas que producen el embarazo son diabetogénicas. Entonces, si la persona tenía la herencia y pone más encima un mal estilo de vida, se junta todo y se desarrolla diabetes, que se pesquisa con un examen que se hace en forma reglamentaria a todas las embarazadas, que es la curva de tolerancia a la glucosa a las 20 semanas. Y a otras se les hace antes cuando hay antecedentes familiares muy fuertes. Entonces, la mujer desarrolla diabetes. El niño en gestación tiene problemas. Es un embarazo de mayor riesgo porque si la mamá no se cuida bien, ese niño va a crecer mucho, va a ser un niño, un feto gordito con sobrepeso, son guaguas de más de 4 kilos, que por supuesto tienen más riesgo de tener un accidente en el parto, de crecer en forma inapropiada, desarrollar un hígado graso. Así que el hecho de tener un niño grande, más de 4 kilos, es de riesgo. No es, la gente dice, uy, si la guaguita nació criada, qué alegría. No, esa guagua sufrió mucho porque en el fondo la caja de la pelvis de la mamá es estrecha para un niño de 4 kilos y medio. Entonces está el pobre todo encogido ahí, no es bueno. Entonces ese niño que nace más gordito tiene más riesgo de la edad adulta ser obeso y más riesgo de ser diabético. No nace diabético, pero corre el riesgo de serlo en la edad adulta. Y por otro lado, la mamá, se acaba el embarazo, sale el niño y se acaba la diabetes. Ya. ¿Ya? Entonces, esa es una diabetes gestacional clásica. O sea, apenas el niño nace, se acaba la diabetes. Pero el hecho que ella haya tenido diabetes gestacional hace que ella cuando adulta, o sea, no, ya es adulta, mayor, en edad mayor, ella tenga más riesgo de hacer diabetes. Por eso es que uno le pregunta cuando está interrogando a un paciente en la historia, ya, ¿usted es diabética? No. ¿Tiene familiares diabéticos? No. ¿Tuvo diabetes gestacional? Mucha gente no lo sabe o le dijeron y no lo entendió. Entonces uno le pregunta, ¿tuvo un hijo de más de 4 kilos? Sí, doctora, mis 3 hijos pesaron más de 4 kilos. Bueno, eso indica que tuvo diabetes gestacional o no se pesquisó o ella no lo entendió y ella tiene más riesgo de hacer una diabetes en la edad más avanzada o ya estar haciendo una diabetes cuando está consultando. Entonces, ese es el tipo de diabetes que se mejora cuando se acaba la enfermedad que lo gatilló. También está la diabetes por corticoides, que es la prednisona. Hay muchos corticoides que uno tiene que usar por otras enfermedades y que son muy necesarios, pero son diabetogénicos. Y una persona que estaba
tranquila, que no tenía nada, el doctor, por ejemplo, un traumatólogo, le hace una infiltración a la columna con corticoides porque tiene mucho dolor y de repente empieza a tener las glicemias disparadas. Esa es una diabetes esteroidal, que cuando se acaba el tratamiento con los corticoides, se acaba la diabetes. Oye, qué interesante lo que me estás diciendo, porque en realidad hay varias conclusiones que a lo mejor son inapropiadas, pero que yo estoy sacando. Por ejemplo, el tema de el tema hormonal, cómo influye en la diabetes, ¿no? Porque hay personas, de repente yo he escuchado, no sé si corresponde a la verdad o no, pero he escuchado que gente que dice que ha sufrido mucho, que tiene antecedentes, ¿no? Tiene antecedentes previos de, no sé, familia, papás o hermanos, etcétera, con diabetes, y pasa por un momento de un estrés muy grande, como la muerte, por ejemplo, de alguien o un accidente muy grande, etcétera, y eso le podría haber gatillado una diabetes. ¿Es verdad? Sí, existe también la llamada diabetes por estrés, pero estrés grave, ¿ya? Claro, no como la niña que va a dar una prueba y dice estoy estresada, No, ¿ya? claro. Pero por una situación de estrés grave que esté viviendo una persona se puede gatillar, ¿ya? O por una otra enfermedad que ahí ya no sea, digamos, que le pongan un medicamento, sino que está con una peritonitis grave, todo, y se desencadena la diabetes por estrés, porque el organismo está sufriendo un estrés enorme y hay un desbalance hormonal que hace que la persona tenga hiperglicemias e hiperglicemias elevadas y que después también se corrige. Perfecto. Vamos ahora a este nuevo tipo de diabetes que apareció, que le pusieron, parece que número 5 por ponerle un número, porque parece que hay varias, por lo que tú has mencionado, ¿no es cierto? Pero que parece ser muy importante que se haya decidido poderla reconocer, ¿no es cierto? Porque abre un mundo de posibilidades a personas que a lo mejor fueron muy mal diagnosticadas durante mucho tiempo. Cuéntanos de qué se trata. Mira, esta diabetes tipo 5 se, se llama la diabetes en que la persona sufrió desnutrición. Y la desnutrición, que puede ser sido en la infancia, en la adolescencia, se produce un déficit de insulina. ¿Ya? Hay un problema pancreático, se produce déficit de insulina y al producirse el déficit de insulina, la persona presenta glicemias elevadas y esas glicemias elevadas van a la vez deteriorando más la función del páncreas y más la función, la producción de insulina y al final termina con una diabetes como insulino dependiente, pero no la clásica tipo 1, que es la que el páncreas se destruyó por autoinmunidad, que es por desnutrición. Y hay mucha gente, muchos niños que han sufrido desnutrición en la infancia y que después, y que no se pesquisa, que ya están con alteraciones de la glicemia. Dicen al contrario, qué raro esta persona tan desnutrida, tan delgada y no, como que no se piensa o no se pensaba. Y ahora sí está claro que hay que buscarla fundamentalmente en este grupo de personas que han sufrido desnutrición y que uno piensa que todo lo delgado que tienen es por la desnutrición y sin embargo se debe también al déficit crónico de insulina. Entonces, en el fondo, este es un grupo que no se reconocía, no se trataba oportunamente y obviamente se llegaba tarde al tratamiento. Generalmente se da en grupos de nivel socioeconómicos bajos, entonces gente que está un poquito alejada de los controles de la salud. Oye, y cuéntame, tú dices que no hay que confundirla con la número 1, digamos, que sea una enfermedad autoinmune, sino que en realidad tienen a lo mejor un páncreas más pequeño, que produce menos insulina, no sé, estoy inventando, a lo mejor es verdad, a lo mejor no. Eh, y por lo tanto, entonces el tratamiento tampoco sería similar a las otras dos típicas diabetes, ¿o no?
No, el tratamiento, como en el fondo hay un déficit de insulina, es ponerles insulina, o sea, no insistir en los medicamentos cuando ya se diagnosticó claramente que es una diabetes tipo 5, ya, porque tampoco va a tener anticuerpos circulantes. La tipo 1 tiene anticuerpos circulantes que son los que van destruyendo la célula pancreática. En este no. Lo que sí hay es lo que tú dices, es un páncreas más pequeño, menos desarrollado, porque en el fondo sufrió desnutrición y no se pudo desarrollar como correspondía. Pero en los dos tipos no tienen insulina por distintas causas. Entonces el tratamiento es aplicar insulina en los dos. ¿Ya? Perfecto. Y esa, porque, a ver, tú en general has comentado el tema de la insulina, ya sea con la diabetes tipo 1 o tipo 2 o ahora la número 5. Pero el hecho de estar con este tratamiento, cambiar los hábitos de vida, cambiar los hábitos de alimentación, se pueden lograr mantener bastante bien y por lo tanto la cantidad de insulina que tienen que ya sea inyectarse o tomarla, no sé, baja, ¿no es cierto? Se puede... en buenas cuentas quiero preguntarte si se puede de alguna manera, no sé si revertir la enfermedad o solamente mantenerla ahí como a raya. Mira, cuando no hay insulina, que es la diabetes tipo 1 o la tipo 5, en el fondo hay que poner insulina, no hay Ya. otra alternativa, porque la insulina no solo regula el azúcar, sino que regula la síntesis proteica, o sea, participa en muchas funciones en el organismo. Nosotros lo asociamos más y uno habla más de la glicemia, pero también es fundamental para controlar que no se produzca destrucción de la grasa, que las proteínas se sinteticen bien, entonces regula todo el metabolismo. Entonces, en el niño que desarrolló la tipo 1, hay que ponerle insulina de por vida. Ya hablar de trasplante de páncreas, eso ya es, digamos, en casos más especiales, pero se hace, ¿ya? Y en la tipo 5, que también tampoco tiene insulina, muy poca, también va a haber que ponerle, Ah, ¿ya? es obligatorio en buenas cuentas. Sí, Va a no ser de hay por otra, vida. no, es perder el tiempo, Ya. plata y más encima prolongarle al enfermo. Ahora, en la tipo 2 no siempre se requiere insulina porque el diabético tipo 2 tiene exceso de insulina al inicio. Al inicio tienen hiperinsulinemia y se produce resistencia a la insulina y es como un círculo vicioso que en la medida que la persona sube de peso, no hace ejercicio, la insulina que produce no es efectiva en el organismo, por eso se habla de resistencia a la insulina y ahí si la persona empieza a hacer ejercicio, a comer bien y todo, la insulina que tiene y tiene harta, la empieza a usar bien y ahí no se necesita llegar a usar insulina. Sin embargo, hay diabéticos que están muy avanzados en su enfermedad y ya prácticamente agotaron al páncreas por un mal, llamémoslo entre comillas, comportamiento. Ya cuando se agota el páncreas, ahí también hay que poner insulina en la tipo 2. Pero la gran diferencia es que en la tipo 2 parte teniendo mucha insulina, que con el tiempo la puede agotar. Pero en la tipo 1 y en la tipo 5 no hay insulina y hay que poner insulina. Ya. Ahora sí me quedó súper claro y yo creo que también a nuestros auditores. Muchas gracias, Eliana, por haber estado hoy día con nosotros y ser tan clara en tus explicaciones. No, de nada, encantada. Y si me das un minuto para que no se extrañen los auditores, bueno, y en estas diabetes relacionadas a alguna enfermedad o la diabetes gestacional, uno normalmente trata de no dar insulina, pero finalmente hay que llegar a usar insulina, por ejemplo, en una diabetes gestacional, si es que la persona no se logra controlar, porque ahí tenemos tiempo acotado para que la mamá se controle. No puedo esperar un año, 2 años, porque la guagüita tiene que nacer bien. Perfecto. Eso. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por haber estado hoy día con nosotros. Cuando quieras, Miriam, que estés muy bien. Muchas gracias igualmente.
Chao. Le damos las gracias a la doctora Eliana Reyes, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.